Mis padres intentaron echarme de casa, pero no sabían con quién se metían. Crecí creyendo que mientras siguiera las reglas, mis padres siempre me apoyarían. Nuestra casa era estricta pero estable, llena de normas tácitas y silencios incómodos. Nunca fui el hijo rebelde, ni el que se escabullía por la ventana en la madrugada. Era el que sacaba buenas notas, el que ayudaba con las cuentas cuando las cosas se ponían difíciles, el que prefería quedarse en casa antes que salir de fiesta. Tal vez por eso, cuando todo explotó, me quedé tan desconcertado. No lo vi venir. Nadie lo habría visto. Era un martes, no uno particularmente especial. Había vuelto del trabajo, agotado, con ganas de una ducha y algo de comida. Al entrar en la casa, noté que el ambiente estaba más tenso de lo normal. Mi madre estaba en la cocina, cortando verduras con demasiada fuerza, y mi padre, sentado en el comedor, me miraba como si ya supiera lo que iba a pasar. Me saludaron, pero no con cariño. Fue un hola rígido, calculado. Como cuando estás en una reunión incómoda y solo hablas porque es lo correcto. Después de cenar, me pidieron que me sentara con ellos en la sala. No solían hacerlo. Y ahí fue cuando supe que algo no estaba bien. Mi padre fue directo. Creemos que ya es momento de que consigas tu propio lugar. Pensé que era una broma. Reí, incómodo. ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Por qué? Mi madre no me miró a los ojos cuando dijo, necesitamos espacio. Esta casa ya no es lo que era. Y tú ya eres un adulto. Sí, soy adulto. Pero también era el que pagaba el internet, la mitad de los servicios, y hasta había cubierto 2 cuotas de la hipoteca cuando ellos estaban en apuros. No me sentía un invasor. Me sentía parte del hogar. ¿O eso creía? ¿Hay algo que hice mal? Pregunté, con un nudo en la garganta. Mi padre se cruzó de brazos. No es eso. Es solo que, es tiempo, pero claro que era eso. Porque las semanas anteriores había discutido con ellos por temas familiares, por cómo trataban a mi hermana menor con una delicadeza que a mí nunca me ofrecieron. Porque les dije, por primera vez, que no quería ser el reemplazo de nadie ni el respaldo para cuando todo saliera mal. Esa noche no era una conversación. Era una sentencia. Me levanté y fui a mi cuarto en silencio. Escuché cómo la puerta del cuarto de mis padres se cerraba sin más. No hubo abrazo, no hubo lo hablamos después. Solo esa sensación áspera en el pecho de saber que, por primera vez, mis padres me estaban empujando lejos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo mientras mi mente repasaba todas las veces que me sacrifiqué por ellos. Recordé los días que trabajaba turnos dobles para poder ayudar con las cuentas. Las noches en que no salí porque no quería dejar sola a mi madre mientras lloraba por las deudas. Las veces que defendía a mi padre de sus propios hermanos. Todo eso, y ahora esto. Al día siguiente fui al trabajo como si nada, pero por dentro estaba destrozado. Me preguntaba cómo empezar a buscar un lugar para vivir, cuándo tendría que irme, y si alguna vez podría perdonar lo que estaba pasando. Mis amigos, los pocos que sabía que entenderían, estaban igual de indignados que yo. Uno incluso me ofreció su sofá por unas semanas, pero algo dentro de mí no podía aceptar eso. Porque no era solo un techo lo que me estaban quitando, era el hogar que yo creía tener. Ese mismo fin de semana, decidí hablar con ellos de nuevo, no para suplicar. Solo quería entender, ¿por qué ahora? Les pregunté, mi madre bajó la mirada. Mi padre tomó la palabra, porque tu hermana va a volver a casa. Está embarazada, no tiene a dónde ir. Y necesita tu cuarto. Ahí lo entendí todo, no era sobre crecer o independizarme. Era porque, una vez más, yo era el sacrificio fácil para que otra persona tuviera comodidad, y esta vez, no pensaba quedarme callado. No sé si alguna vez te has sentido reemplazable dentro de tu propia familia, como si tu lugar nunca fuera realmente tuyo, solo prestado, y condicionado a que no molestes demasiado, no hables demasiado, no existas más allá de lo conveniente. Esa fue la sensación que me devoró por dentro cuando mi padre dijo que mi hermana embarazada volvería a casa, y que por eso yo tenía que irme. No fue una sugerencia. Fue una decisión tomada sin mí. No podemos dejarla en la calle, dijo mi madre, con la voz apenas temblorosa. Está pasando por un momento difícil, ¿y yo no? Respondí, antes de poder contenerlo. Yo no importo, mi padre solo me miró en silencio. Él nunca ha sido bueno con las emociones. Para él, los problemas se resuelven con autoridad y silencios largos. Mi madre, por otro lado, parecía al borde del llanto, pero no porque me estuviera echando. No.
Lloraba porque yo estaba reaccionando mal. Pasé esa noche empacando parte de mis cosas. No por rendirme, sino porque necesitaba espacio para pensar. Me quedé en casa de un amigo 2 días. Fue extraño. A mis 27 años, tener que dormir en un colchón inflable en el suelo mientras mi cuarto, el que yo había pintado, decorado, mantenido, se preparaba para alguien más. Para mi hermana. La misma que solía burlarse de mí en la adolescencia, que una vez me dijo que yo era el plan B de mamá y papá. Tal vez tenía razón, pero entonces me llegó un mensaje de voz de mi madre. No era un lo siento ni un te extraño. Era una lista de cosas que debía retirar antes del fin de semana porque tu hermana ya tiene fecha para llegar. Me llamó por mi nombre, pero sonó como si estuviera hablando con un inquilino vencido. No con su hijo. Esa fue la noche en la que me quebré. No lloré frente a nadie. No hablé de eso con mis amigos. Solo me encerré en el baño, me senté en el suelo, y dejé que las lágrimas hicieran lo suyo. No por el cuarto, no por el cambio, sino porque, por primera vez en mi vida, sentí que no tenía un lugar al cual llamar hogar. Tenía conocidos, tenía amigos, tenía trabajo, pero no tenía una familia que me eligiera a mí. Con el paso de los días, comencé a notar un patrón que antes no quería ver. Mi hermana siempre fue la que necesitaba ayuda, la que tenía problemas emocionales, la que había que proteger. Yo, en cambio, fui el que podía aguantar, el que no se quejaba, el que entendía las cosas. Fui fuerte por tanto tiempo que se olvidaron que también podía romperme. Una tarde, decidí regresar. No para quedarme, solo para hablar. Entré con llave, como siempre lo había hecho, pero ya todo se sentía ajeno. Mi madre me recibió con un gesto tenso. Mi padre ni siquiera salió de su cuarto. Subí las escaleras. Mi habitación estaba semi vacía. Una nueva cuna esperaba en el rincón. La pared que yo pinté de azul oscuro ahora tenía mariposas pegadas. Mi cuarto ya no era mío. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Pregunté, mientras mi madre fingía ordenar unos papeles. ¿Por qué no hablaron conmigo? Porque sabíamos que te lo ibas a tomar mal, dijo, sin levantar la vista. No me lo estoy tomando mal. Me lo están haciendo mal. Ella no supo qué responder. En ese momento entendí que no iba a tener un cierre emocional con ellos. No habría disculpa. No habría te fallamos, hijo. Había que asumir, una vez más, el rol de quien entiende, perdona y se va. Porque así funcionan muchas familias. A algunos les toca heredar el amor y a otros, la resiliencia. Esa noche volví al colchón inflable, pero con la mente más clara. Al día siguiente, busqué un apartamento pequeño. No me sobraba el dinero, pero podía hacerlo funcionar. Empecé a buscar muebles baratos, utensilios de segunda mano, incluso ofertas de vecinos en redes sociales, y mientras organizaba mi nueva vida, una parte de mí lloraba lo viejo. No por nostalgia, sino porque no merecía haber sido tratado así, pero a veces, empezar de cero no es una caída, es una liberación. Mudarse no fue difícil físicamente. Tenía pocas cosas, un par de cajas con ropa, mis libros, mi computadora, unos cuantos utensilios de cocina que compré por internet, pero emocionalmente, fue como levantar un edificio con las manos desnudas. El apartamento era diminuto. Las paredes estaban manchadas por el tiempo y la puerta chirriaba al abrirse, pero era mío. Era la primera vez que vivía solo completamente, sin sentirme invitado ni de paso. No tenía que pedir permiso para usar el baño, ni esconderme si quería llorar en la madrugada. Los primeros días fueron un torbellino. Compraba comida enlatada, cocinaba lo justo, trabajaba como podía. Dormía mal, no por la cama dura, sino porque mi cabeza no paraba. Me preguntaba si estaba exagerando, si debía haber soportado más, si mis padres en el fondo habían hecho lo correcto. Pero cada vez que pensaba en cómo me echaron, sin diálogo, sin opción, sin humanidad, la respuesta era la misma: no, no merecía. Intenté mantener el contacto. Llamé a mi madre una vez. No respondió. Le mandé un mensaje: ¿cómo están todos? Espero que todo vaya bien. Me respondió 3 días después con un escueto: todo bien. Tu hermana llegó ayer. Esa fue toda la conversación. Los días pasaron y no hubo más llamadas, ni preguntas, ni visitas. Sentía que había muerto para ellos y que nadie se había molestado en ir al funeral, pero no estaba solo. Mi amigo Marco, el mismo que me había prestado su colchón inflable, vino a verme un sábado por la tarde con pizza y una caja de herramientas. Arreglamos juntos la lámpara del baño, colgamos unas repisas torcidas y reímos por primera vez en semanas. Luego llegaron otros amigos, algunos con plantas, otros con una cafetera,
Uno incluso me regaló una alfombra vieja que olía a historia. Empecé a sentir que sí tenía una familia. No la que me echó, sino la que me eligió, pero justo cuando comenzaba a respirar tranquilo, llegó el mensaje de mi padre. Tu madre quiere que vengas a la casa este domingo. Hay algo que tenemos que hablar. Ni un hola, ni un cómo estás, ni siquiera una disculpa implícita. Solo una orden envuelta en amabilidad fingida. Dudé mucho. Parte de mí quería ir solo para gritar todo lo que había callado. Otra parte, para buscar la validación que nunca recibí. Pero también estaba la nueva parte de mí, la que había empezado a sanar, la que no quería volver a ese lugar donde el silencio dolía más que las palabras. Me presenté el domingo a las 4 de la tarde. Vi olor a comida recién hecha. Mi madre me saludó con una sonrisa nerviosa. Mi padre, como siempre, apenas asintió. En la sala estaban mi hermana, visiblemente embarazada, y su novio. Nadie me había contado que vivía con ellos. Nadie me había dicho que el tipo tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. La conversación fue surreal. Mi madre, con voz suave, me dijo que había sido una decisión difícil, que nunca quisieron hacerme daño, pero que estaban en una situación compleja. Que la familia era eso, priorizar a quien más lo necesita, ¿y yo no los necesitaba? Pregunté, pero tú puedes solo, respondió mi padre. Esa frase me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Tenían razón, yo podía solo. Siempre pude. Pero eso no significa que debía hacerlo solo. Me fui sin gritar. Solo les dije que los quería, pero que ya no podía estar donde no me sentía querido. Mi madre lloró. Mi padre bajó la mirada. Mi hermana no dijo nada. Ni una palabra. Salí de esa casa con el pecho apretado, pero con la espalda recta, y por primera vez me sentí libre. Después de esa visita, algo dentro de mí se cerró. No fue odio. No fue rabia. Fue cansancio. Un agotamiento profundo, como si llevara toda mi vida cargando un saco lleno de expectativas ajenas, reproches invisibles y palabras que nadie se atrevía a decir. Y por fin, lo dejé caer, me sumergí en el trabajo. Empecé a tomar turnos dobles. Manejaba una tienda de tecnología de día y por las noches aceptaba encargos de diseño gráfico para pequeñas marcas en redes. No tenía tiempo para pensar, solo para avanzar. Tenía claro que ese apartamento, pequeño y con goteras, sería solo el primer peldaño, y así fue, con esfuerzo, constancia y la ayuda de personas que sí creyeron en mí. 6 meses después me mudé a un lugar más digno. Nada de lujos, pero limpio, silencioso y, lo más importante, mío. Empecé a invertir en mí, me inscribí en un curso de programación, mejoré mis habilidades, y poco a poco las cosas fueron cayendo en su lugar. Mi círculo también cambió. De aquellos amigos que solo aparecían cuando había fiesta o favores, pasé a rodearme de personas que sabían escuchar, que me empujaban hacia arriba y no hacia el fondo. Conocí a Clara en una cafetería pequeña, después de que ambos pidiéramos el último croissant de almendras y termináramos compartiéndolo. Ella también tenía heridas. Sus padres nunca la echaron, pero la ignoraban como si no existiera. Quizás por eso nos entendimos tan bien desde el primer día. Recuerdo que una noche, mientras lavábamos los platos en su apartamento, me miró y dijo, no sé cómo puedes seguir queriendo a tus padres después de todo. Me quedé en silencio un buen rato. Luego respondí, porque querer no significa permitir. Yo los quiero, pero también me quiero a mí. Y ahora entiendo que eso no es egoísmo. Es respeto. Ese fue un punto de quiebre para mí. Empecé a escribir todo lo que había callado durante años, no con la intención de publicarlo, sino de vaciarme, de sanar. Escribí sobre los domingos donde nadie me preguntaba cómo estaba, sobre los cumpleaños donde el regalo era silencio, sobre las veces que lloré en la ducha para que no se escuchara, y también escribí sobre mí, el niño que nunca encajó, el adolescente que soñaba con irse, el adulto que finalmente lo logró. Meses después, recibí un correo inesperado. Era de mi hermana, me decía que había tenido al bebé. Un varón. Que le había puesto el nombre de nuestro abuelo, ese que solía llevarme al parque mientras mis padres trabajaban. Me contaba que la situación en casa no estaba bien, que mamá y papá discutían todo el tiempo. Que su pareja no era lo que ella había creído, que tenía miedo, que pensaba en irse. Que no sabía a quién acudir, y pensó en mí. No supe qué responder, cerré la computadora y salí a caminar. Pasé por la vieja tienda de revistas, por la cancha donde solía jugar de niño, por el café donde vi a Clara por primera vez. Todo seguía ahí, pero yo ya no era el mismo. Esa noche, le respondí, te creo.
Y no te juzgo. Pero no puedo salvar a nadie si primero no me salvo a mí. Si necesitas hablar, aquí estoy, pero solo desde la honestidad. Porque después de todo lo que pasó, yo también merezco que alguien piense en mí primero. No respondió de inmediato, pero lo que sentí al enviar ese mensaje fue liberador, como si al fin hubiera tomado control de mi historia, y entonces entendí, no importa cuán rotas estén nuestras raíces, uno puede crecer igual, incluso puede florecer, pero hay que elegirlo, y yo lo estaba haciendo. Pasaron semanas sin saber nada de mi hermana. Al principio pensé que quizá había tomado mi respuesta como un rechazo, pero luego me di cuenta de que no era así. En realidad, había sido la primera vez en mi vida que ponía un límite claro, y eso no le había agradado. Me había acostumbrado tanto a ser el que siempre está, el que entiende, que ahora que dije no puedo, muchos simplemente desaparecieron, pero Clara seguía ahí. Me acompañó en el silencio y en los días largos donde todo parecía estar en pausa. Su forma de estar no era invasiva, no intentaba arreglarme, solo me escuchaba. Y por primera vez, me di cuenta de algo cruel. Jamás, en mi propia casa, nadie me había preguntado cómo estaba sin una segunda intención. Un día, mientras preparábamos la cena, recibí una llamada desconocida. Dudé en contestar, pero lo hice. Era mi padre, su voz sonaba diferente. No tenía esa autoridad forzada de siempre. Era más, apagada. Me dijo, sin rodeos, que mamá había tenido una caída fuerte. Que estaba hospitalizada, que la situación económica en casa estaba desbordada, y que necesitaban mi ayuda. Me quedé congelado, era la primera vez que me pedían algo sin disimulo. Ya no era una orden disfrazada de consejo, ni una culpa camuflada de sugerencia. Era un pedido directo, casi desesperado. Solo tú puedes ayudarnos, hijo. No sabemos a quién más acudir, dijo. Sentí como algo en mi pecho se comprimía. Quise decir tantas cosas. ¿Y cuándo ustedes decidieron echarme de la casa? ¿Y cuándo vendieron mis cosas sin preguntarme? Y cuando me dijeron que era una decepción, pero no dije nada, le agradecí por avisarme. Y colgué. Esa noche, dormí poco. Pensé en mi madre, pensé en mi hermana, pensé en ese hogar donde nunca me sentí del todo bienvenido. Y pensé en el niño que fui, el que solo quería ser visto. Llamé al hospital al día siguiente. Confirmé que mamá estaba estable. No corría peligro, pero necesitaría reposo y ayuda. Luego llamé a mi tía, la única que alguna vez me había dado un abrazo sin condiciones. Ella ya estaba enterada. Se ofreció a cuidar de mamá mientras se recuperaba. No vuelvas aún si no lo sientes, me dijo. No porque no te necesiten, sino porque primero tienes que saber que estás yendo como tú, no como el hijo culpable. Y tenía razón, yo no quería volver. No porque odiara a mis padres, sino porque por primera vez en mi vida me sentía bien. Sentía paz, y no iba a entregar eso tan fácil, así que decidí ayudar, pero desde la distancia, hice unas llamadas, conseguí que enviaran una enfermera a casa de mis padres durante el primer mes. Me encargué de pagar los gastos médicos iniciales, coordiné con mi tía todo lo necesario, y envié un mensaje claro: estoy dispuesto a ayudar, pero no a volver al lugar donde dejaron de tratarme como familia. No respondieron ni un gracias, ni un no recibimos. Nada, y eso, lejos de doler, me confirmó algo. Yo ya no necesitaba la validación de ellos para sentir que hacía lo correcto. No ayudé por deber, ni por remordimiento. Ayudé porque yo elijo no parecerme a ellos. Porque la vida que estoy construyendo tiene cimientos nuevos: la empatía, el respeto, y sobre todo, la paz mental. Algunas personas me dijeron que fui blando, que debí dejarlos enfrentar las consecuencias. Pero yo sabía que, si bien el perdón no significa olvidar, a veces es una forma de decir: no voy a cargar con esto el resto de mi vida. Ese fue el inicio de mi liberación total. La historia con mis padres no terminó allí, pero ese gesto, ese límite firme pero humano, fue el punto de quiebre. Había dejado de ser el hijo que solo recibe, ahora era el hombre que decide, y con eso, me bastaba. Después de ese límite que puse, el silencio con mis padres se convirtió en costumbre. Era extraño como algo que antes me habría desgarrado ahora me parecía necesario. No sé si alguna vez habían existido realmente los lazos entre nosotros, o si siempre fueron cadenas disfrazadas de afecto, pero no estaba solo. Clara, esa amiga que me abrió las puertas cuando más lo necesitaba, se había convertido en mucho más que eso. Había una ternura tranquila entre nosotros. No era una pasión impulsiva, sino algo profundo, como si ambos hubiéramos aprendido a valorar lo seguro, lo estable, lo que no exige ser perfecto para merecer amor. Una noche, después de cenar,
me dijo, ¿te diste cuenta de que ya no hablas de ellos con rabia? Y fue cierto, seguía teniendo dolor, sí. Pero ya no era esa herida abierta, era más bien una cicatriz, visible, pero no sangrante. Había empezado a entender que sanar no era olvidar, sino aprender a vivir sin que duela tanto. En ese tiempo, comencé a reconstruirme de verdad, busqué trabajo en un área que me apasionaba, fotografía documental. Lo que antes era solo un hobby, ahora se volvió mi forma de ver y contar el mundo. Tal vez porque necesitaba comprender las historias de otros para entender la mía, gané una convocatoria para exponer una serie de retratos sobre familias no convencionales. Mostraban desde abuelos criando nietos hasta amigos que vivían como hermanos. Y en ese proceso, entendí que la familia, esa palabra que tanto me dolía, no era lo que nos imponían al nacer. Era lo que uno construía con afecto, respeto y presencia real. Un día, mientras editaba una de las fotos, recibí un correo, era de mi madre, no fue largo ni dramático. Solo decía, nos dijeron que nos ayudaste, no supimos cómo responder. Yo no pude, pero gracias. Lo leí una vez. Y luego otra, no lloré, tampoco me alegré, solo lo dejé ahí, como una hoja más en un libro que ya no necesitaba releer. No respondí. No por orgullo, sino porque había entendido que algunas palabras no reparan, solo explican. Y a veces, eso también está bien. Con el tiempo, mi exposición fue bien recibida. Me invitaron a hacer charlas sobre el concepto de familia, identidad y hogar. En cada una, contaba mi historia sin nombres ni fechas. Solo decía, me echaron de donde se suponía que debía estar seguro, y entonces encontré algo mejor, a mí mismo. Una tarde, mientras hablaba en una universidad, una chica me preguntó, ¿volverías a casa si te lo pidieran? Respondí sin pensar demasiado, no volvería a una casa donde alguna vez me echaron, pero sí podría crear una nueva con ellos si estuvieran dispuestos a empezar desde cero, porque a veces el perdón no es regresar, sino construir otro puente. La audiencia aplaudió. Pero yo no buscaba aprobación, solo honestidad, y así siguió mi vida. Clara y yo compartíamos días tranquilos, proyectos, silencios cómodos. No tenía el ruido de la casa donde crecí, ni las exigencias, pero tenía algo más valioso, respeto. Ese que nunca me supieron dar y que ahora me brotaba de forma natural hacia los demás y hacia mí mismo. Una tarde, vi una vieja foto familiar, ahí estábamos todos, sonriendo. Pero yo recordaba lo que había pasado ese día. Las discusiones antes del clic. Las lágrimas escondidas, las palabras no dichas. Entonces lo entendí, mi familia no se rompió cuando me echaron, se había fracturado mucho antes, solo que esa fue la primera vez que me di cuenta. Paradójicamente, también fue el comienzo de mi libertad. Pasaron casi 3 años desde la noche en que mi padre me gritó que me fuera, 3 años desde que escuché el eco de esa frase rebotar por las paredes que yo mismo había ayudado a pintar. 3 años desde que dejé de intentar pertenecer a un lugar que me enseñó que el amor tenía condiciones, pero la vida, en su manera extraña de cerrarnos círculos, volvió a ponerlos frente a mí. Todo comenzó con una llamada desconocida, un número sin registrar. A veces los ignoraba, pero algo me hizo contestar. Hola, hubo un silencio breve. Y luego una voz débil, rasposa, irreconocible por un segundo. Soy yo, tu mamá. Mi cuerpo se tensó, no era rabia. Era miedo. Miedo de que otra vez vinieran a desmontarme, a tocar fibras que ya había intentado proteger. Papá está enfermo, dijo, sin rodeos. Está en el hospital, y, bueno, dijo tu nombre. No pregunté más, no lloré. Tampoco dije que sí, colgué. Esa noche, el insomnio fue un visitante viejo. Me revolví en la cama, entre imágenes de la infancia, reproches y la sombra de una pregunta, ¿debo ir? Clara no me presionó. Solo me dijo, haz lo que tu paz necesite, no lo que la culpa te susurre, y entonces fui. El hospital olía a desinfectante y ansiedad. En la habitación 318, vi a mi padre, más delgado, más viejo, más humano. Estaba dormido. Mi madre en la silla al lado no levantó la vista cuando entré. Pero sus manos temblaban. Me acerqué a la cama. No sabía qué esperaba. Un discurso, un llanto. Algo. Pero él solo abrió los ojos con lentitud. Me miró. Y en lugar de hablar, sonrió, una sonrisa diminuta, dolorida. Culpable, viniste, susurró, asentí. No tenía palabras, no sabía que me dolías tanto, hasta que te fuiste, agregó. No respondí. No porque no tuviera que decir,
sino porque nada que dijera iba a reparar lo que rompimos. Y lo sabíamos los dos. Mi madre lo miró con ojos vidriosos. Yo apenas la reconocía. ¿Por qué ahora?, pregunté. No pude evitarlo. Ella bajó la cabeza, porque todo lo demás dejó de importar. Ese día me quedé unas horas, no muchas. No abracé a nadie, pero tampoco me fui con odio. Fue extraño, como si estuviera diciendo adiós a una versión de ellos que ya no existía. Esa noche escribí en mi diario: no todos los regresos son reconciliaciones. Algunos solo son reconocimientos de lo que fuimos, para poder seguir siendo otra cosa. Durante semanas, volví algunas veces más, no para salvarlos, sino para mirarlos sin rencor, para ver si podía sostener la mirada de quienes una vez me traicionaron sin convertirme en ese niño que suplicaba amor. Un día, mi padre me dijo: ¿sabes qué me dolió más? No que te fueras, sino darme cuenta de que nunca supimos cómo quedarte. Y entonces, sin planearlo, sin promesas, comenzó una especie de tregua. No éramos una familia de nuevo, pero nos hablábamos. Con mensajes simples, con fotos que mi madre me enviaba de sus plantas, con comentarios sobre mis exposiciones. Era todo tan frágil, pero también tan real. Un día, Clara me preguntó si los perdoné, y le dije: no lo sé. Pero dejé de esperar que sean diferentes. Y eso, en sí mismo, es un tipo de perdón. La vida había seguido. Yo tenía mis proyectos, mi espacio, mi calma. Pero ahora también tenía otra cosa: la capacidad de mirar atrás sin temblar. Y eso, para mí, era libertad. La última vez que vi a mi padre fue una mañana de domingo, justo antes de que el otoño comenzara a pintar los árboles de cobre. Estaba en su silla, con una manta sobre las piernas, viendo por la ventana del hospital un cielo que parecía más cerca de la tierra que nunca. Yo no sabía que sería la última. Nadie lo sabe hasta que pasa. Hasta que un día cualquiera se convierte en una despedida. Él me miró, ya con la voz apagada, y me dijo: gracias por no rendirte a ser como yo. Y aunque parecía un elogio, lo sentí como un lamento, como si al final hubiera entendido que el amor no es obediencia ni silencio, que expulsarme no había sido una lección, sino una fractura. Mi madre me abrazó. Por primera vez en años, sentí que no intentaba apretarme para que encajara, sino solo para sostenerme un rato. Mi padre murió 3 días después. No lloré en el funeral. Tampoco hablé. Me senté atrás, con Clara a mi lado, y observé cómo desfilaban personas contando anécdotas de un hombre que conocían de forma parcial. Nadie mencionó la noche en que quiso echarme de casa. Nadie habló del hijo que se fue sin mirar atrás, y estuvo bien, porque esa historia era mía. Después del entierro, mi madre me pidió que la llevara a casa. El camino fue silencioso. En la puerta, antes de entrar, se giró y me dijo: ¿puedo llamarte de vez en cuando? Asentí. No sabía si quería eso, pero tampoco sabía si no. El tiempo siguió avanzando, y la rabia fue cediendo espacio a la compasión. No a la aceptación de lo injusto, sino a la comprensión de que todos somos hijos de alguien, y cargamos historias que nos moldean sin permiso. Me mudé a un apartamento pequeño con Clara, con paredes blancas y ventanas que dejaban entrar la luz sin permiso. Un lugar sin gritos, sin castigos, sin condiciones para quedarse. Volví a estudiar. Terminé una carrera en diseño gráfico. Abrí mi estudio. Empecé de cero, pero con la ventaja de haber conocido el fondo. Sabía cómo se sentía el rechazo, y eso me hacía valorar el calor humano más que a muchos. Mi madre venía a veces. No con frecuencia. Nos escribíamos más que vernos, pero al menos ahora, cuando me preguntaba cómo estaba, parecía importarle la respuesta. Un día, en una reunión con amigos, alguien me preguntó si había perdonado a mis padres, y dije algo que sorprendió incluso a mí: no lo hice por ellos, lo hice por mí. Porque cargar con odio es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Todos guardaron silencio. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada, porque en el fondo, muchos entendían. Hoy, cuando paso por mi antiguo barrio, miro hacia esa casa como quien observa una foto antigua, con nostalgia, con distancia, con ternura, pero sin deseo de volver, porque entendí algo: el hogar no es un lugar, es una experiencia. Y a veces, para construirlo, hay que irse. A quien esté leyendo esto, si alguna vez sentiste que el amor que te ofrecían era condicional, que solo eras querido si eras obediente, si cumplías, si cedías, déjame decirte algo: no estás roto por querer paz, no eres el malo por alejarte de lo que te hace daño, aunque venga con el apellido de familia. A veces, lo más valiente que puedes hacer es elegirte. Yo lo hice. Y aunque el camino fue largo y solitario al principio,
Hoy puedo decir que encontré algo más grande que el perdón, encontré libertad, y eso sí es un hogar. Si te gustó dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.